En el silencio profundo de la noche, cuando el mundo parece dormir y el corazón humano se queda a solas con sus pensamientos más sinceros, surge una pregunta que muchos padres y madres no se atreven a expresar en voz alta. ¿Dios realmente escucha mis oraciones por mis hijos? Esta inquietud nace no de la falta de fe, sino del dolor de haber orado durante mucho tiempo sin ver los resultados que se esperaban. Y sin embargo, en ese mismo silencio donde parece no haber respuesta, es donde comienza a revelarse uno de los misterios más grandes de la vida espiritual. La oración de un padre o una madre por sus hijos no es una acción débil ni un gesto simbólico. Es una fuerza real, viva y profunda que actúa incluso cuando los ojos humanos no pueden percibir sus efectos. Es una semilla invisible que trabaja en lo oculto de la historia. Muchos padres viven con la carga de pensar que han fallado, que quizás ya es demasiado tarde, o que sus palabras no tienen el poder suficiente para cambiar el rumbo de sus hijos. Pero esta percepción nace de una visión limitada del tiempo y de la gracia. Lo que parece estancado en lo visible, muchas veces está siendo transformado en lo invisible. La oración de los padres tiene una característica única. Nace del amor más puro y del vínculo más profundo que existe en la tierra. No es una oración distante, ni teórica, ni superficial. Es una súplica que brota del corazón herido, del amor que no se rinde, de la preocupación que no abandona. Y ese tipo de oración tiene un peso especial ante lo divino. A lo largo de la historia espiritual de la humanidad, se ha repetido una verdad constante. Ninguna lágrima sincera ofrecida por los hijos se pierde. Ninguna súplica auténtica queda sin respuesta, aunque esa respuesta no siempre llegue en el tiempo o la forma que se espera. La acción divina no se mide por relojes humanos, sino por procesos de transformación que muchas veces requieren profundidad y tiempo. Hay padres que oran en silencio durante años, sin ver cambios inmediatos en sus hijos. Algunos incluso llegan a pensar que sus palabras se pierden en el vacío. Pero lo que no ven es que esa oración está construyendo algo invisible, está protegiendo, está iluminando, está preparando caminos, está frenando peligros que jamás se conocerán completamente en esta vida. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia algo. A veces cambia el corazón del hijo, otras veces el corazón del padre o la madre, y muchas veces cambia el entorno espiritual que rodea la vida familiar. Es como una luz que comienza a penetrar lentamente en lugares donde antes solo había oscuridad. Existe también una dimensión de lucha espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que es parte de esta realidad. Los hijos no solo enfrentan decisiones personales o influencias sociales, sino también una batalla interior donde la luz y la oscuridad intentan influir en sus pensamientos, emociones y decisiones. En este contexto, la oración de sus padres actúa como una cobertura espiritual constante. No se trata de miedo, sino de conciencia. Comprender que la vida humana es más profunda de lo que se ve no debería generar angustia, sino responsabilidad y esperanza. Porque si hay lucha, también hay protección. Si hay dificultad, también hay gracia. Y si hay peligro, también hay intercesión posible. Muchos no comprenden por qué la oración es tan insistente en la vida de los creyentes. La razón es simple. El amor no se rinde fácilmente. Un padre no deja de preocuparse por su hijo solo porque no ve resultados inmediatos. De la misma manera, la oración verdadera no se detiene ante el silencio, sino que se profundiza en él. Y en ese proceso, el corazón del que ora también es transformado. Porque orar por los hijos no solo es pedir por ellos, es aprender a confiar, a soltar el control, a reconocer que la vida de otro ser humano no puede ser completamente dirigida por nuestras manos, sino acompañada por la gracia. Hay un misterio aún más profundo. Muchas veces, mientras se ora por la conversión o el cambio de los hijos, es el propio corazón del padre o la madre el que comienza a ser sanado primero. Se purifican las heridas, se ordenan los pensamientos, se suaviza el dolor y se aprende a amar con una libertad nueva. Este tipo de oración no es inmediata ni superficial. Es una oración que madura con el tiempo,
como el vino que necesita reposo para revelar su verdadera esencia. Y en ese proceso, aunque no siempre haya señales visibles, algo real está ocurriendo en lo profundo de la historia familiar. Por eso, abandonar la oración nunca es la respuesta. El silencio de Dios no es ausencia, sino misterio. Y el misterio no es vacío, sino profundidad. Allí donde parece no haber respuesta, muchas veces hay una obra que está siendo tejida con precisión y amor. El corazón humano quiere resultados visibles, pero el cielo trabaja en dimensiones más amplias. No solo mira el presente, sino también el futuro. No solo actúa sobre un momento, sino sobre generaciones. Y lo que hoy parece pequeño puede ser la raíz de una transformación mucho mayor mañana. Así comienza este camino de comprensión, no como una solución rápida, sino como una invitación a confiar más allá de lo visible, porque la oración de un padre o una madre nunca es inútil. Incluso cuando no se ve, incluso cuando no se siente, incluso cuando parece silencio, sigue viva, sigue actuando, sigue amando. Y en ese misterio silencioso comienza la verdadera historia de la esperanza. Muchas personas creen que la oración solo tiene valor cuando produce resultados inmediatos. Si oran por sus hijos y no ven cambios rápidos, comienzan a pensar que Dios no escucha, o que sus palabras no tienen fuerza suficiente. Pero la verdadera oración no funciona como una máquina que responde automáticamente a cada petición humana. La oración es una relación viva. Es un encuentro misterioso entre el alma humana y el amor eterno que sostiene el universo. Y como toda relación verdadera, requiere tiempo, confianza y perseverancia. Hay padres que observan a sus hijos alejándose de la fe, entrando en amistades destructivas o perdiéndose en hábitos que dañan el alma. El dolor que sienten es tan profundo que muchas noches terminan llorando en silencio, preguntándose en qué momento todo comenzó a cambiar. Sin embargo, incluso en medio de ese sufrimiento, la oración sigue siendo una luz encendida en la oscuridad. Lo que muchos no comprenden es que la oración no siempre actúa cambiando situaciones externas primero. Muchas veces comienza trabajando dentro del corazón. Dios prepara lentamente el terreno interior antes de producir transformaciones visibles. Así como una semilla permanece oculta bajo la tierra antes de brotar, también muchas oraciones pasan largos periodos invisibles antes de manifestar sus frutos. Pero eso no significa que estén muertas. Significa que están creciendo en silencio. La cultura moderna ha enseñado a las personas a vivir con prisa. Todo debe ser rápido, instantáneo y visible. Pero las obras más profundas de la vida nunca ocurren apresuradamente. El amor auténtico necesita paciencia. La sanación necesita tiempo. Y las almas humanas muchas veces atraviesan procesos complejos antes de abrirse completamente a la gracia. Por eso, un padre o una madre que ora no debe medir el valor de su oración únicamente por resultados inmediatos. La oración no es solo una petición. También es una presencia constante que acompaña al hijo incluso cuando éste parece haberse perdido. Existen momentos donde los hijos toman decisiones que rompen el corazón de sus padres. Palabras duras, distancias emocionales, rechazos, indiferencia espiritual. Todo eso puede hacer sentir que la familia se está derrumbando lentamente. Pero precisamente allí, donde parece haber más oscuridad, la oración se vuelve más necesaria. Porque la oración mantiene abierta una puerta invisible que el amor humano por sí solo muchas veces no puede sostener. Hay hijos que aparentan estar completamente alejados de todo valor espiritual. Se muestran fríos, escépticos o indiferentes. Sin embargo, en lo profundo de su interior siguen existiendo preguntas que ningún placer del mundo puede responder completamente. El alma humana fue creada con una sed infinita, y aunque intente llenarse con distracciones, siempre queda un vacío silencioso que solo la verdad puede tocar. La oración de los padres muchas veces trabaja precisamente en ese espacio escondido. Algunas personas piensan que ya es demasiado tarde para sus hijos. Creen que los errores cometidos en el pasado han destruido toda posibilidad de cambio. Pero la gracia no funciona limitada por el pasado humano.
Incluso las heridas más profundas pueden convertirse en caminos de transformación. Muchas veces las personas descubren la verdad precisamente después de tocar el fondo de su propio vacío. Y allí, cuando todo parece perdido, una oración antigua pronunciada por una madre o un padre puede convertirse en la luz que guía el regreso. Por eso nunca debes despreciar el poder de una oración constante. Aunque parezca pequeña, aunque se haga entre lágrimas, aunque sea pronunciada con una fe cansada. El cielo escucha incluso las palabras más débiles cuando nacen del amor sincero. Hay noches donde los padres sienten miedo por el futuro de sus hijos, miedo a las malas decisiones, a las influencias destructivas, a las heridas emocionales que el mundo moderno deja en tantos corazones jóvenes. Y es comprensible sentir ese temor. Vivimos en una época donde las almas están rodeadas de ruido constante, distracciones, ideologías vacías, falsas promesas de felicidad inmediata. Todo parece competir por la atención de los hijos. Pero precisamente porque el mundo grita tanto, la oración se vuelve aún más importante. Porque la oración enseña a escuchar una voz más profunda que el ruido exterior. Una voz que no obliga, pero que llama suavemente desde dentro del corazón. Muchos padres desean controlar completamente la vida de sus hijos para protegerlos del sufrimiento. Pero llega un momento donde deben comprender algo difícil. No pueden vivir la vida de sus hijos por ellos. Solo pueden acompañarlos, amarlos y orar. Y aunque esto duele, también libera. Porque significa reconocer que existe una presencia más grande cuidando de esas almas, incluso cuando los padres ya no pueden intervenir directamente. La oración entonces deja de ser ansiedad disfrazada y se convierte en confianza verdadera. Ya no nace solamente del miedo, sino de la entrega. Ya no intenta controlar todo, sino colocar todo en manos más sabias. Hay algo profundamente poderoso cuando un padre se arrodilla en silencio por sus hijos. El mundo quizás no lo vea importante, tal vez nadie lo aplauda ni lo reconozca, pero en el mundo espiritual ese acto tiene un valor inmenso. Cada oración pronunciada con amor sincero deja huellas invisibles. Cada lágrima ofrecida con esperanza se convierte en una semilla espiritual. Y ninguna de esas semillas desaparece. Incluso cuando los hijos parecen no escuchar, algo queda grabado dentro de ellos. El ejemplo de una madre perseverante, la fe silenciosa de un padre, la paciencia mostrada en medio del dolor. Todo eso permanece escondido en la memoria del corazón. Con el tiempo, muchas personas terminan recordando esas imágenes precisamente en los momentos más oscuros de sus vidas. Y lo que parecía olvidado se convierte en refugio. Lo que parecía inútil se convierte en camino de regreso. Por eso jamás pienses que tu oración ha sido en vano. Quizás hoy no veas cambios. Quizás todavía existan heridas, distancias o silencios. Pero la historia aún no ha terminado. La gracia trabaja lentamente, pero trabaja profundamente. Y cuando el momento correcto llega, incluso los corazones más endurecidos pueden abrirse de maneras inesperadas. Mientras tanto, sigue orando. Sigue creyendo aunque no entiendas todo. Sigue amando incluso cuando te sientas cansado. Porque la oración de un padre o una madre nunca desaparece completamente. Permanece viva delante de Dios, acompañando el camino de sus hijos incluso en las noches más oscuras. Existe una herida silenciosa que muchos padres llevan dentro y casi nunca expresan delante de otros. Es la sensación de impotencia. Ver a un hijo sufrir, equivocarse o alejarse de aquello que puede darle verdadera paz, produce un dolor que ninguna palabra humana logra describir completamente. Algunos intentan ocultarlo detrás de sonrisas normales y conversaciones cotidianas. Pero en el fondo de su corazón viven preocupados constantemente. Cada llamada que no llega, cada cambio extraño en el comportamiento de sus hijos, cada silencio prolongado se convierte en una carga emocional difícil de soportar. Y sin embargo, precisamente en medio de esa impotencia, la oración revela su verdadero significado. Porque la oración nace cuando el ser humano comprende que no puede sostenerlo todo con sus propias fuerzas. Es el momento donde el orgullo comienza a romperse y el alma aprende a confiar.
Muchas veces las personas creen que la fe consiste en nunca sentir miedo o tristeza, pero eso no es verdad. La verdadera fe muchas veces tiembla, llora y se siente cansada, pero aún así sigue caminando. Hay padres que oran incluso cuando sienten el corazón vacío. Oran aunque estén decepcionados. Oran aunque no entiendan por qué sus hijos parecen alejarse más cuanto más intentan ayudarlos. Y esa oración cansada también tiene valor. Porque Dios no escucha solamente palabras perfectas. Escucha corazones sinceros. El mundo moderno ha enseñado a las personas a confiar únicamente en soluciones externas. Psicología, entretenimiento, éxito económico, distracciones constantes. Muchas de estas cosas pueden ayudar parcialmente, pero ninguna puede llenar completamente el vacío espiritual que existe dentro del ser humano. Por eso tantos jóvenes viven confundidos aun cuando aparentemente tienen todo. Poseen tecnología, comodidades y libertad, pero siguen sintiendo ansiedad, vacío y desesperanza. Han aprendido a llenar sus días de ruido, pero no han aprendido a escuchar el silencio interior. Y cuando un alma vive desconectada de su propósito profundo, comienza a buscar refugio en lugares que terminan destruyéndola lentamente. Algunos caen en adicciones, otros en relaciones vacías, otros en una tristeza constante que intentan esconder detrás de una falsa felicidad. Los padres observan estas cosas y sienten que su corazón se rompe poco a poco. Muchas veces quisieran tener las palabras exactas para cambiar todo en una sola conversación. Pero la mayoría de las veces descubren que no poseen ese poder. Entonces aparece una tentación peligrosa, la desesperanza. Esa voz interior que susurra que ya no vale la pena seguir orando, que nada va a cambiar, que todo esfuerzo ha sido inútil. Pero precisamente allí comienza una de las batallas espirituales más importantes, porque la desesperanza paraliza el alma, hace que las personas abandonen justo antes de que comiencen los cambios invisibles. La oración perseverante tiene una fuerza especial porque demuestra confianza incluso en medio de la oscuridad. Es fácil creer cuando todo va bien. Lo difícil es seguir creyendo cuando el silencio parece interminable. Sin embargo, muchos de los milagros más profundos comenzaron precisamente en momentos donde todo parecía perdido, cuando humanamente ya no había respuestas claras, cuando solo quedaba seguir confiando. Hay hijos que parecen completamente cerrados a cualquier consejo espiritual, rechazan conversaciones profundas y se muestran indiferentes hacia todo lo relacionado con la fe. Pero el corazón humano nunca deja de buscar sentido completamente. Aunque una persona intente ignorarlo, existe dentro de ella una sed de verdad que tarde o temprano vuelve a despertar. Y muchas veces las oraciones de los padres preparan ese despertar sin que ellos lo sepan. Porque la oración no actúa solamente sobre circunstancias visibles, también actúa sobre pensamientos, encuentros, recuerdos y momentos específicos que pueden cambiar el rumbo de una vida entera. A veces basta una conversación inesperada, una experiencia dolorosa o una noche de profundo vacío para que una persona comience a cuestionarse nuevamente el sentido de su existencia. Y allí, en medio de esa grieta emocional, la gracia encuentra espacio para entrar. Muchos padres se culpan constantemente por los errores del pasado. Piensan que si hubieran actuado diferente, sus hijos no estarían viviendo ciertas situaciones. Y aunque todos los padres cometen errores, vivir atrapados en la culpa solo destruye la paz interior. La culpa excesiva hace que las personas olviden algo importante. Ningún padre tiene control absoluto sobre la libertad de sus hijos. Cada ser humano toma decisiones propias y enfrenta luchas interiores que nadie más puede controlar completamente. Eso no significa dejar de preocuparse. Significa comprender que el amor verdadero no consiste en dominar la vida de otro, sino en acompañarla incluso cuando duele. También es importante entender que la oración transforma primero al que ora. Un padre que aprende a confiar profundamente cambia su manera de mirar, hablar y reaccionar. Se vuelve más paciente, más sabio y más sereno. Y esa transformación interior
muchas veces crea nuevas posibilidades dentro de la relación familiar, porque los hijos perciben más de lo que aparentan, perciben la paz, la coherencia y el amor auténtico. Hay algo poderoso en un hogar donde alguien sigue orando aunque todo parezca difícil. Aunque existan tensiones, hesidas o silencios incómodos, la oración mantiene viva una presencia distinta dentro de la familia. Esa presencia no elimina mágicamente todos los problemas, pero evita que la oscuridad ocupe completamente el corazón del hogar. Muchas veces los cambios más importantes ocurren lentamente. Tan lentamente que casi no se notan al principio. Una conversación menos agresiva. Un momento inesperado de sinceridad. Una pequeña apertura emocional después de años de distancia. Y aunque parezcan cosas pequeñas, pueden ser señales profundas de que algo está comenzando a sanar. Por eso nunca debes despreciar los pequeños avances. La gracia muchas veces trabaja de manera silenciosa y progresiva. No siempre llega como una explosión inmediata. Muchas veces llega como el amanecer, lentamente, casi imperceptible al principio, hasta que finalmente todo comienza a iluminarse. Hay noches donde el cansancio emocional parece insoportable. Noches donde un padre o una madre se preguntan cuánto tiempo más podrán seguir sosteniendo ese dolor interior. Pero incluso allí, cuando las fuerzas parecen acabarse, la oración sigue teniendo valor, porque no depende solamente de emociones fuertes o palabras perfectas. Depende del amor. Y el amor verdadero permanece incluso cuando está cansado. Tal vez hoy no entiendas completamente lo que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. Tal vez todavía existan preguntas sin respuesta y heridas abiertas. Eso no significa que el cielo haya abandonado tu historia. Lo invisible muchas veces está más vivo de lo que imaginas. Y mientras sigas orando con sinceridad, seguirá existiendo esperanza. Porque ninguna oración hecha con amor profundo desaparece en el vacío. Cada una permanece viva delante de Dios, esperando el momento correcto para dar fruto. En el camino de la oración por los hijos llega un momento en el que el corazón humano se enfrenta a su límite más profundo. Es el instante donde ya no bastan las palabras, ni las promesas internas, ni la fuerza emocional con la que antes se sostenía la esperanza. Ese momento puede sentirse como un vacío más grande que todos los anteriores. Una especie de silencio interior donde incluso la fe parece pequeña, frágil o insuficiente. Sin embargo, es precisamente allí donde comienza una forma más pura de confianza, porque la verdadera fe no siempre se manifiesta como certeza emocional. A veces se manifiesta como una decisión silenciosa de seguir confiando incluso sin sentir nada. Muchos padres llegan a este punto después de años de oración. Han llorado, han pedido, han esperado, han cambiado hábitos, han buscado ayuda, y aún así sienten que el camino no avanza como esperaban. Y en ese estado interior aparece una tentación sutil: dejar de orar o reducir la oración a un simple recuerdo ocasional. Pero ese es el momento donde la perseverancia se vuelve más importante que nunca. La oración no es solo una herramienta para cambiar situaciones externas. Es también un lugar donde el alma aprende a permanecer en pie cuando todo lo demás parece inestable. En este punto del camino espiritual, el corazón comienza a comprender algo esencial. No todo depende de lo que uno ve o siente. Hay una obra más profunda que se desarrolla en un nivel invisible. El mundo interior de un hijo puede estar atravesando procesos que los padres no pueden percibir directamente. Cambios lentos, resistencias internas, recuerdos que resurgen, experiencias que abren nuevas preguntas. Y aunque desde fuera todo parezca igual, en el interior pueden estar ocurriendo movimientos decisivos. Por eso, la oración perseverante actúa como una presencia constante que acompaña esos procesos ocultos. No interrumpe la libertad, pero sostiene el camino. Existe también una batalla invisible que se desarrolla alrededor de la vida humana. No una batalla de miedo, sino de influencia espiritual, de pensamientos, de decisiones y de direcciones interiores. En esa realidad, la oración de los padres se convierte en una forma de protección silenciosa, no porque elimine todas las dificultades,
sino porque mantiene abierta la posibilidad de la luz. Hay momentos en los que los hijos toman decisiones que preocupan profundamente, caminos que parecen alejarlos de la verdad, de la paz o del sentido de vida que sus padres desean para ellos. Y el corazón de los padres se llena de preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. Pero incluso allí, la oración sigue actuando como un puente invisible. Ese puente no obliga, no controla, no fuerza, pero permanece firme, incluso cuando el otro lado parece alejarse. Con el tiempo, muchos padres descubren algo sorprendente. Mientras más confían en la oración, menos viven en ansiedad. No porque el problema desaparezca, sino porque su corazón se estabiliza en una confianza más profunda. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no se puede controlar. Pero la oración enseña a soltar ese control sin abandonar el amor. Y este es uno de los aprendizajes más difíciles y más liberadores de la vida espiritual. Amar sin poseer, cuidar sin dominar, acompañar sin imponer. En ese equilibrio comienza una nueva forma de paz interior. Muchos no comprenden que el sufrimiento de un hijo también puede convertirse en un lugar de transformación para los padres. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede abrir el corazón a una dimensión más profunda del amor. Un amor que ya no depende de resultados inmediatos, sino de la fidelidad en la entrega. A veces, el cambio más importante no es el del hijo, sino el del corazón que ora. Porque cuando el padre o la madre se transforma interiormente, también cambia la forma en que ama, escucha y acompaña. Y ese cambio tiene un impacto real en la relación familiar, incluso cuando no se nota de inmediato. Hay silencios en las familias que parecen permanentes, distancias emocionales que parecen imposibles de cruzar, palabras que no se dijeron a tiempo y heridas que parecen haber construido muros invisibles. Pero incluso esos muros no son más fuertes que la perseverancia del amor sostenido por la oración. Con el tiempo, la gracia encuentra caminos inesperados. Un gesto sencillo, una conversación breve, una mirada que se suaviza, pueden convertirse en señales de que algo está empezando a abrirse nuevamente. Nada de eso ocurre de manera mágica o instantánea. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero real. La esperanza verdadera no se basa en emociones intensas, sino en la fidelidad de seguir confiando incluso cuando todo parece quieto. Y esa fidelidad tiene un poder silencioso que sostiene generaciones enteras. Muchos padres han descubierto que, después de años de oración, sus hijos recuerdan momentos que ellos pensaban olvidados. Palabras, gestos, oraciones escuchadas en la infancia, bendiciones silenciosas. Esos recuerdos no desaparecen, permanecen en lo profundo del corazón, incluso cuando parecen enterrados bajo años de distancia. Y en el momento adecuado, pueden despertar nuevamente. Por eso, cada oración pronunciada con amor sincero tiene un eco que trasciende el tiempo visible. Nada de lo que nace del amor verdadero se pierde completamente. Incluso cuando el presente parece inmóvil, el futuro puede estar en movimiento. La vida espiritual no siempre se entiende desde la lógica inmediata. Requiere paciencia, confianza y una visión más amplia del tiempo. Y en esa visión más amplia, cada lágrima, cada oración, cada acto de amor por los hijos tiene un valor eterno. Así, el corazón aprende a descansar no en los resultados visibles, sino en la certeza de que nada de lo ofrecido con amor sincero es ignorado. Y aunque el camino siga siendo largo, el alma comienza a encontrar una paz que no depende de la situación externa, sino de la presencia silenciosa de una confianza que no se rompe. Llega un punto en el camino de la oración donde el alma ya no busca señales inmediatas, sino una paz más profunda que no depende de lo que ocurre afuera. Es un lugar interior donde el corazón aprende a descansar incluso sin tener todas las respuestas. Ese descanso no significa indiferencia ni resignación. Significa confianza madura, una fe que ha sido purificada por el tiempo, el dolor y la perseverancia silenciosa. Muchos padres llegan a este punto después de largas temporadas de lucha interior. Han orado en la oscuridad, han esperado cambios, han sentido cansancio,
pero también han experimentado pequeños signos de esperanza que los han sostenido. Y con el tiempo comprenden algo esencial. Su oración no fue en vano, incluso cuando no pudieron ver todo lo que Dios estaba haciendo. Porque hay obras que no se perciben con los ojos humanos, sino con la paciencia del alma que aprende a confiar. El amor de un padre o una madre no desaparece cuando no hay resultados visibles. Al contrario, se purifica. Se vuelve más profundo, más silencioso, más firme. Y ese amor, unido a la oración constante, se convierte en una presencia espiritual que acompaña a los hijos incluso en sus caminos más difíciles. Ninguna historia humana está completamente cerrada mientras exista la posibilidad de amar y orar. Siempre hay espacio para la gracia, incluso en los lugares que parecen más endurecidos. El tiempo no es enemigo de la oración. A veces es su mejor aliado, porque permite que el corazón madure, que las heridas se ablanden y que las decisiones se reconsideren. Hay momentos en los que los cambios más importantes llegan después de largos silencios. No porque Dios haya estado ausente, sino porque su obra se estaba formando en lo invisible. Y cuando finalmente llega la luz, el corazón comprende que cada día de espera tenía un propósito. Por eso, el alma que ora aprende a mirar más allá de lo inmediato. Aprende a ver la historia completa desde una perspectiva más amplia, donde incluso el sufrimiento tiene un sentido misterioso. Muchos padres descubren que su propia vida también fue transformada en el proceso. Se vuelven más humildes, más compasivos, más conscientes del valor de cada instante. La oración no solo cambia a los hijos, también cambia a quienes oran, moldeando su interior con una profundidad que solo el tiempo puede revelar. Y en ese cambio interior comienza a nacer una paz nueva, una paz que no depende de controlar todo, sino de confiar en que nada escapa al amor de Dios. Esa confianza no elimina el dolor, pero lo sostiene. No borra las preocupaciones, pero evita que dominen el corazón. Con el tiempo, el alma aprende a vivir en una especie de serenidad silenciosa, donde la esperanza no es una emoción pasajera, sino una convicción firme. Incluso cuando los caminos de los hijos parecen inciertos, esa esperanza permanece como una luz encendida en el interior del corazón de los padres. Y esa luz no se apaga fácilmente, porque ha sido alimentada por años de oración, por lágrimas ofrecidas en silencio, por actos de amor que nadie más vio, pero que fueron recibidos en lo profundo del misterio de Dios. Cada historia de sufrimiento sostenido por la oración tiene un valor que trasciende lo visible. Nada de lo vivido con amor sincero queda sin sentido. Y aunque el mundo no siempre reconozca ese esfuerzo, el cielo lo recuerda todo. En ese reconocimiento silencioso se encuentra la verdadera recompensa. Saber que el amor ofrecido nunca fue inútil. Llega también un momento donde el corazón deja de preguntar ¿cuándo? Y comienza a decir confío. Esa transformación interior es una de las victorias más profundas de la vida espiritual, porque significa que el alma ha aprendido a descansar en Dios incluso sin comprender completamente su plan. Y ese descanso es más valioso que cualquier respuesta inmediata. Al final, oración por los hijos no es solo una súplica por su cambio. Es también una forma de permanecer unidos a ellos en el amor, incluso cuando la distancia parece grande. Es un hilo invisible que no se rompe, una presencia silenciosa que acompaña, una fidelidad que no se cansa. Y aunque la vida siga su curso con sus altos y bajos, ese amor orante permanece firme, porque lo que nace de Dios no se pierde. Cuando todo lo demás cambia, la oración permanece. Y cuando el tiempo finalmente revele lo que hoy está oculto, el corazón comprenderá que nada de lo vivido en fe fue en vano. Así, el alma descansa, no en la certeza de haber visto todo cumplido, sino en la certeza más profunda de haber confiado en el amor que nunca falla. Hermanos, hay momentos en la vida en los que el silencio de Dios parece más fuerte que cualquier palabra, más profundo que cualquier oración, y más pesado que cualquier carga que llevamos en el alma. Son esos instantes en los que la persona levanta sus manos al cielo y no escucha respuesta, cuando el corazón clama con fuerza y aún así parece que el cielo permanece cerrado.
Y es precisamente en ese silencio donde muchos comienzan a dudar, a cansarse o a pensar que Dios se ha alejado, cuando en realidad está actuando de una manera que aún no pueden comprender. Hoy quiero que caminemos juntos en esta verdad profunda que muy pocos entienden, porque el silencio de Dios no es ausencia, sino un lenguaje divino que necesita ser interpretado con fe. Muchas veces esperamos que Dios responda como nosotros queremos, en el momento que queremos y de la forma que imaginamos. Pero Dios no está limitado por nuestra ansiedad ni por nuestro tiempo humano. Él ve lo que nosotros no vemos y trabaja en lo invisible incluso cuando todo parece detenido. Recuerdo a muchas personas que me han dicho con lágrimas en los ojos que han orado durante meses o incluso años sin recibir una respuesta clara. Algunas de ellas pensaban que Dios las había olvidado. Otras creían que estaban siendo castigadas, y algunas incluso abandonaron su vida de fe por completo. Pero lo que no sabían es que el silencio que sentían no era rechazo, sino formación espiritual. Un proceso profundo donde el alma es moldeada sin que lo entienda inmediatamente. Porque Dios no solo responde con palabras, también responde con procesos. Y esos procesos muchas veces requieren silencio para que el corazón aprenda a confiar sin señales visibles. Es fácil creer cuando todo sale bien, pero la verdadera fe se revela cuando no hay señales, cuando no hay respuestas inmediatas, y cuando el alma debe decidir seguir confiando aún sin sentir nada. En la Sagrada Escritura vemos muchos momentos donde el silencio de Dios parece evidente. Pensemos en Job, que perdió todo lo que tenía y durante mucho tiempo no recibió explicación alguna. Pensemos también en los salmos de lamento, donde el corazón humano grita buscando a Dios y parece no encontrarlo, pero en realidad lo está encontrando en un nivel más profundo, aunque no lo perciba de inmediato. El silencio de Dios no significa abandono, sino una forma de enseñanza que purifica la fe de lo superficial. Muchas veces Dios guarda silencio porque está protegiendo algo en nosotros que todavía no está listo para recibir una respuesta. Otras veces lo hace porque la respuesta ya está en camino, pero el corazón aún necesita madurar para poder reconocerla sin destruirse en el proceso. El ser humano moderno ha sido entrenado para la inmediatez, para respuestas rápidas, para soluciones instantáneas, y por eso el silencio espiritual le resulta tan incómodo. Pero en la vida de fe, el silencio es una escuela donde el alma aprende a amar a Dios no por lo que recibe, sino por quien es Él realmente. Esa es una de las formas más puras de amor espiritual, aunque también una de las más difíciles de vivir. Muchos confunden el silencio de Dios con ausencia emocional, pero Dios no se mide por sensaciones. Su presencia no depende de lo que sentimos, sino de lo que Él ha prometido, y sus promesas permanecen firmes incluso cuando nuestras emociones cambian. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces esperamos escucharlo solo de una manera específica, y no reconocemos otras formas en las que Él ya está actuando. En la vida espiritual, el silencio también puede ser una invitación a la madurez. Es como un padre que deja que su hijo camine solo por un momento, no porque lo haya abandonado, sino porque quiere que crezca. Así también Dios permite ciertos silencios para que el alma deje de depender únicamente de señales y empiece a caminar por fe verdadera. Y en ese proceso el corazón humano es probado, no para ser destruido, sino para ser fortalecido. Porque una fe que solo vive de respuestas rápidas no es una fe profunda, sino una fe dependiente de emociones. Dios quiere llevarnos más allá de eso, hacia una relación donde confiamos incluso cuando no entendemos. Tal vez hoy alguien que escucha estas palabras está pasando por ese mismo silencio. Tal vez has orado, has esperado, has llorado y aún no ves respuesta. Y te preguntas si algo está mal contigo o si Dios realmente te escucha. Pero quiero decirte con toda claridad espiritual que el silencio no es el final de tu historia, sino una parte esencial de ella. Dios no ha terminado contigo y su silencio no es vacío, es preparación. Es el espacio donde tu alma está siendo formada para algo más grande de lo que ahora puedes comprender. Y aunque hoy no lo veas, hay un propósito escondido detrás de cada espera, detrás de cada noche oscura, detrás de cada oración que parece no tener respuesta.
Y es aquí donde comenzamos este camino juntos, entendiendo que el silencio no es el enemigo de la fe, sino muchas veces su maestro más profundo. Pero aún hay más que descubrir, porque detrás de este silencio hay verdades espirituales que transforman completamente la manera en que entendemos a Dios y su manera de obrar en nuestra vida. Y en la siguiente parte entraremos aún más profundo en este misterio, donde comprenderemos qué sucede en el corazón humano cuando Dios parece callar, y cómo ese silencio puede convertirse en el inicio de una transformación que cambia toda una vida. El silencio de Dios no solo confunde la mente humana, también confronta el corazón en sus lugares más profundos, donde habitan las heridas, los miedos y las expectativas no cumplidas. Muchas personas no solo experimentan suicidio exterior, sino un silencio interior donde incluso la oración parece perder fuerza y las palabras se quedan sin eco en el alma. Y es en ese punto donde el ser humano comienza a preguntarse si su fe ha fallado, cuando en realidad está entrando en una etapa más profunda de formación espiritual. Porque el alma no siempre entiende lo que Dios está haciendo, pero eso no significa que Dios haya dejado de actuar. Hay procesos espirituales que no producen consuelo inmediato, sino una especie de vacío que purifica la intención del corazón. En esos momentos, la fe deja de apoyarse en emociones y comienza a sostenerse únicamente en la confianza, y esa transición es una de las más importantes en la vida espiritual. Muchos buscan a Dios esperando sentir algo constante, una señal clara, una respuesta inmediata, pero Dios no es un sistema de recompensas emocionales. Él es una presencia viva que educa el alma, y a veces su pedagogía incluye el silencio para romper dependencias interiores que no permiten un crecimiento real. Porque si siempre escucháramos respuestas inmediatas, nunca aprenderíamos a caminar en confianza profunda. En la historia de la fe, los grandes momentos de transformación espiritual casi siempre han estado acompañados por temporadas de silencio. No porque Dios estuviera ausente, sino porque estaba formando algo invisible en el interior de la persona. Abraham tuvo que caminar sin ver la promesa completa. Moisés pasó años en el desierto antes de ser enviado. Incluso los profetas experimentaron temporadas donde la voz de Dios no era evidente. El silencio, entonces, no es un vacío sin propósito, sino un espacio donde el alma es reordenada. Es como un proceso de limpieza interior donde muchas cosas que antes parecían importantes pierden su fuerza, y lo único que permanece es la necesidad pura de Dios. Y cuando el alma llega a ese punto, comienza a amar a Dios no por lo que recibe, sino por lo que Él es, incluso sin sentirlo de manera emocional. Pero este proceso no es fácil, porque el ser humano lucha naturalmente contra el vacío. Cuando no hay respuestas, la mente comienza a llenar ese espacio con dudas, temores o interpretaciones equivocadas. Algunas personas piensan que están siendo castigadas, otras creen que han perdido el favor de Dios, y otras simplemente se alejan porque no soportan la tensión del silencio prolongado. Sin embargo, el silencio de Dios no es rechazo, sino una forma de purificación. Es Dios trabajando en un nivel más profundo que nuestras emociones. Mientras el corazón humano busca consuelo inmediato, Dios está formando perseverancia, madurez y una fe que no depende de circunstancias externas. Es una obra invisible, pero profundamente real. Hay un peligro en la vida espiritual cuando la persona mide la presencia de Dios únicamente por lo que siente, porque los sentimientos cambian constantemente, pero la fidelidad de Dios permanece inmutable. Si la fe depende solo de emociones, entonces será inestable, pero si la fe se construye sobre la confianza, entonces permanece firme incluso en el silencio. En este punto, el alma comienza a aprender una lección esencial, que Dios no siempre se manifiesta de forma evidente, pero siempre está presente. Y esa diferencia es crucial, porque cambia completamente la forma en que interpretamos nuestra vida espiritual. El silencio no es ausencia, es presencia oculta. También hay momentos en los que Dios guarda silencio porque está protegiendo al alma de respuestas que aún no está lista para recibir. A veces una respuesta prematura puede causar confusión, orgullo o incluso desviación espiritual. Por eso el
Silencio también es un acto de amor, una forma de cuidado divino que no siempre entendemos en el momento, pero que tiene un propósito claro. En el corazón humano existe una necesidad constante de control, de entenderlo todo, de tener claridad inmediata. Pero la vida espiritual invita a soltar ese control y entrar en una confianza más profunda. Y ese es precisamente el lugar donde el silencio de Dios se convierte en una puerta hacia la madurez espiritual. Porque cuando el alma deja de exigir explicaciones y comienza a confiar, algo cambia internamente. Ya no depende de señales para creer, sino que se sostiene en la certeza de que Dios está obrando incluso cuando no es visible. Y esa fe silenciosa es más fuerte que cualquier emoción momentánea. Tal vez en este momento alguien que escucha estas palabras está atravesando una etapa así, donde la oración parece seca, donde el corazón se siente distante y donde el cielo parece cerrado. Pero incluso ahí, Dios no ha dejado de estar presente. Su silencio no es olvido, es transformación. Y en esta segunda parte del camino comenzamos a ver que el silencio no es el final del diálogo con Dios, sino una forma diferente de conversación, más profunda, más exigente y más formativa. Pero aún hay más capas en este misterio, porque el silencio también revela lo que hay dentro del corazón humano. Y eso lo exploraremos en la siguiente parte. El silencio de Dios no solo revela la manera en que Él actúa, sino también expone lo que realmente habita en el corazón humano cuando todo lo externo desaparece. Porque mientras las respuestas llegan fácilmente, muchas veces no conocemos la profundidad real de nuestra fe. Pero cuando el silencio permanece, el alma es obligada a mirarse a sí misma sin distracciones. Y en ese encuentro interior, muchas verdades salen a la luz que antes estaban ocultas por la comodidad espiritual. Hay personas que descubren en el silencio que su fe estaba más apoyada en emociones que en convicción. Mientras todo iba bien, pensaban que confiaban en Dios, pero cuando las respuestas dejaron de llegar, se dieron cuenta de que su paz dependía de señales externas. Y esa revelación, aunque dolorosa, es también un momento de gracia, porque Dios está mostrando dónde necesita ser sanado el corazón. El silencio de Dios actúa como un espejo espiritual. No cambia la realidad de Dios, pero sí revela la realidad del alma. Y muchas veces lo que ese espejo muestra no es lo que esperábamos ver. Muestra inseguridad, dependencia emocional, impaciencia o incluso una fe que necesita ser purificada de expectativas humanas demasiado limitadas. En la vida espiritual, este proceso es necesario porque Dios no busca una fe superficial, sino una fe madura, capaz de sostenerse incluso cuando no hay señales visibles. Y esa madurez no se puede construir en tiempos de facilidad, sino en tiempos de espera, donde el alma aprende a confiar sin ver. El ser humano naturalmente busca control y respuestas claras, pero el camino de Dios muchas veces nos lleva a lugares donde ese control se pierde. Y es precisamente ahí donde la fe se vuelve auténtica. Porque confiar cuando todo es claro no requiere gran profundidad espiritual, pero confiar cuando todo es silencio requiere una entrega total. En el silencio, el corazón también enfrenta sus propias heridas. Muchas personas no solo enfrentan la ausencia de respuestas, sino también la aparición de recuerdos, dudas y emociones no resueltas. El silencio abre espacio para que el interior hable, y lo que estaba escondido comienza a emerger con fuerza. Algunos descubren miedos antiguos que nunca habían enfrentado. Otros se dan cuenta de que cargaban expectativas que nunca fueron sanadas. Y otros reconocen que su relación con Dios estaba influenciada por experiencias humanas de rechazo o abandono. Todo esto sale a la superficie cuando el ruido externo desaparece. Pero este proceso no es para destruir al alma, sino para sanarla profundamente. Porque Dios no trabaja solo en lo visible, sino en lo más oculto del corazón. Y a veces necesita silencio para que el alma pueda escucharse a sí misma antes de poder escuchar a Dios con mayor claridad. Hay una verdad importante en la vida espiritual. Dios no cambia, pero nosotros sí. Y el silencio muchas veces es el espacio donde ese cambio ocurre. Es el lugar donde el alma es despojada de falsas seguridades para ser reconstruida sobre una base más firme y más verdadera. En este proceso, la oración también cambia.
Ya no es solo una búsqueda de respuestas inmediatas, sino una forma de permanecer en la presencia de Dios incluso sin sentir nada. Y esa forma de oración es más profunda, porque ya no depende de resultados visibles, sino de una relación de confianza. Muchos santos han descrito este tipo de experiencia como una noche interior, donde la presencia de Dios parece oculta, pero su obra es más intensa que nunca. Es una etapa donde el alma aprende a amar sin ver, a creer sin sentir y a permanecer sin pruebas externas. El silencio también revela la diferencia entre deseo espiritual y dependencia emocional. El deseo verdadero de Dios permanece incluso en la oscuridad, pero la dependencia emocional se debilita cuando no hay respuestas. Y Dios, en su sabiduría, permite este proceso para purificar la intención del corazón. Porque al final, lo que Dios busca no es una relación basada en sensaciones, sino una relación basada en amor verdadero. Y el amor verdadero permanece incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay palabras, incluso cuando solo hay silencio. Tal vez alguien que escucha esto está comenzando a comprender que su experiencia de silencio no es un error ni un castigo, sino un proceso de formación. Y aunque sea difícil, este proceso está produciendo algo en su interior que no se puede lograr de otra manera. Y en esta tercera parte del camino espiritual, comenzamos a ver que el silencio de Dios no solo habla de Él, sino que también revela quiénes somos nosotros en lo más profundo. Pero aún hay más misterio por descubrir, porque este silencio también tiene un propósito que va más allá de la purificación personal. Y eso lo veremos en la siguiente parte. El silencio de Dios, cuando se prolonga en la vida de una persona, no solo actúa como un proceso interior de purificación, sino también como una preparación para algo que aún no ha llegado. Muchas veces el ser humano interpreta el silencio como final, cuando en realidad es transición. Y en esa transición invisible, Dios está ordenando circunstancias, personas, caminos y tiempos que aún no encajan en la comprensión humana. Porque Dios no solo trabaja dentro del alma, también trabaja alrededor de ella. Mientras la persona ora en silencio esperando una respuesta, Dios está moviendo piezas que el ojo humano no puede ver. Y aunque desde la perspectiva humana todo parece detenido, desde la perspectiva divina, todo está avanzando con perfecta precisión. En la Sagrada Escritura vemos cómo Dios frecuentemente prepara a sus hijos en tiempos de aparente silencio antes de abrir nuevas etapas. José pasó años en circunstancias incomprensibles antes de llegar al propósito que Dios había establecido para él. Y en ese tiempo de espera, no hubo explicaciones inmediatas, pero sí una formación profunda que lo preparó para lo que venía después. El silencio también protege el propósito. Muchas veces, si las personas supieran de antemano lo que Dios está preparando, no tendrían la madurez suficiente para sostenerlo. Por eso el silencio no es falta de dirección, sino protección divina sobre un proceso que aún no está listo para ser revelado. El corazón humano quiere respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en procesos que requieren tiempo. Y ese tiempo no es desperdicio, sino construcción invisible. Cada día de espera está formando algo que será necesario en el futuro, aunque ahora no sea evidente. En este punto muchas personas comienzan a sentir cansancio espiritual, no porque hayan perdido la fe completamente, sino porque la espera prolongada desgasta la percepción humana. Sin embargo, incluso ese cansancio forma parte del proceso, porque lleva al alma a depender menos de sus fuerzas y más de la gracia de Dios. El silencio de Dios también enseña paciencia espiritual, una virtud que no se desarrolla en la abundancia de respuestas, sino en la ausencia de ellas. La paciencia no es solo esperar, sino aprender a confiar mientras se espera. Y esa confianza es una de las formas más puras de fe. En muchas ocasiones, lo que parece un retraso es en realidad una alineación divina. Dios no llega tarde, ni se adelanta, sino que actúa en el tiempo perfecto, aunque ese tiempo no coincida con nuestras expectativas. Y esa diferencia entre el tiempo humano y el tiempo divino es una de las pruebas más difíciles de la vida espiritual. El silencio también revela la necesidad de soltar el control, porque mientras la persona intenta entender todo,
Dios le está enseñando a confiar sin entender. Y esa transición del entendimiento a la confianza es uno de los movimientos más importantes en el crecimiento espiritual. Hay momentos en los que el silencio se vuelve tan profundo que la persona siente que no hay dirección. Pero incluso en esa sensación de vacío, Dios está guiando de una manera más sutil, formando sensibilidad espiritual para reconocer su voz en formas distintas a las esperadas. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces el alma está esperando un tipo de lenguaje que Dios ya no está usando en ese momento. Y cuando el alma aprende a reconocer otros modos de comunicación divina, descubre que el silencio también tiene voz. Porque Dios habla a través del proceso, a través del tiempo, a través de puertas que se abren o se cierran, y a través de transformaciones internas que no siempre vienen acompañadas de emociones intensas. Y todo eso también es comunicación divina, aunque no suene como palabras. En este punto del camino, la persona comienza a comprender que el silencio no es un muro, sino un espacio de formación continua. Y ese espacio, aunque difícil, está lleno de propósito. Nada está perdido, nada está detenido, nada está fuera del control divino. Tal vez alguien que escucha estas palabras ha estado esperando una respuesta durante mucho tiempo y siente que ya no puede seguir esperando. Pero incluso en ese límite emocional, Dios sigue trabajando de manera silenciosa, preparando lo que aún no se puede ver. Y es aquí donde el alma comienza a cambiar su forma de esperar. Ya no espera con ansiedad, sino con una confianza más profunda, aunque no perfecta. Y esa transformación es una señal de que el silencio está cumpliendo su propósito. Porque el silencio de Dios no es ausencia-acción, sino acción invisible. Y en la siguiente parte entraremos en el desenlace de este misterio, donde descubriremos cómo el silencio finalmente se convierte en revelación, y cómo Dios nunca ha dejado de responder, incluso cuando parecía callar. El silencio de Dios, que al inicio parecía una ausencia difícil de comprender, finalmente comienza a revelarse como una forma más profunda de presencia, porque lo que el alma interpretó como vacío era en realidad un proceso continuo de transformación que no dependía de emociones, sino de una obra invisible en lo más íntimo del ser humano. Y cuando el corazón llega a este punto, comienza a entender que Dios nunca dejó de hablar, solo estaba hablando de otra manera. En muchos momentos de la vida espiritual, la respuesta de Dios no llega como una voz audible ni como una señal extraordinaria, sino como una transformación silenciosa en la manera de ver la vida. La persona que antes vivía en ansiedad comienza a experimentar una paz inexplicable. El corazón que antes se llenaba de dudas comienza a descansar en una confianza más estable. Y aunque no hubo un evento dramático, algo profundo ha cambiado. El silencio de Dios, visto desde la fe madura, no es una interrupción del diálogo, sino una reconfiguración del lenguaje espiritual. Dios no siempre responde en el nivel donde el ser humano pregunta, porque sus respuestas pertenecen a un nivel más alto de comprensión. Y por eso muchas veces la respuesta no es una frase, sino una transformación interior. En este punto del camino, el alma empieza a reconocer que Dios ha estado presente en cada etapa, incluso cuando no era evidente. En los momentos de confusión, Dios estaba sosteniendo. En los momentos de duda, Dios estaba formando. En los momentos de espera, Dios estaba preparando. Y en los momentos de silencio, Dios estaba enseñando a confiar sin condición. La vida espiritual madura cuando la persona deja de exigir explicaciones inmediatas y comienza a reconocer la fidelidad constante de Dios en todo proceso. Porque la fe no se trata solo de entender, sino de permanecer. Y permanecer en el silencio también es una forma de comunión profunda con Dios. Muchos descubren al final de este proceso que el silencio no los alejó de Dios, sino que los acercó a Él de una manera más pura, porque ya no dependían de señales externas para creer, sino que habían aprendido a sostenerse en el ser interior de su presencia. Y esa certeza no se basa en lo que se siente, sino en lo que se ha aprendido a confiar. El silencio también deja una huella espiritual, una fe más sencilla, más profunda y menos dependiente de emociones pasajeras. Una fe que no se rompe fácilmente ante la incertidumbre.
porque ha sido forjada en la ausencia de respuestas inmediatas. Y esa fe es más fuerte precisamente porque ha sido probada en el silencio. En la vida de muchos creyentes, este proceso marca un antes y un después. Antes del silencio, la fe era más emocional. Después del silencio, la fe se vuelve más estable. Antes del silencio, la persona buscaba señales. Después del silencio, aprende a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo constante. Y en ese reconocimiento, el alma descubre algo esencial, que Dios nunca dejó de responder, pero sus respuestas no siempre eran lo que se esperaba. A veces la respuesta era paciencia, a veces era transformación, a veces era espera, y a veces era simplemente la gracia de permanecer firme cuando todo parecía incierto. El misterio del silencio se resuelve no con una explicación, sino con una relación más profunda. Porque Dios no busca solo ser comprendido, sino ser amado y confiado. Y ese amor se fortalece precisamente cuando no depende de condiciones externas. Tal vez ahora, quien ha recorrido este camino de reflexión puede mirar hacia atrás y ver que el silencio que dolía también lo transformó. Y lo que parecía abandono era en realidad cercanía divina en su forma más discreta. Porque Dios, en su sabiduría, no siempre se impone con ruido, sino que forma en el silencio. Y así, el final de este misterio no es una explicación intelectual, sino una invitación a vivir con una confianza más profunda. Una confianza que no necesita pruebas constantes, porque ha aprendido a reconocer la fidelidad de Dios incluso cuando no hay palabras. El silencio de Dios no era el final del diálogo, sino el inicio de una fe más madura, más firme y más libre. Y ahora el alma comprende que nunca estuvo sola, nunca fue ignorada y nunca dejó de ser acompañada. Solo estaba siendo llevada a un nivel más profundo de amor y confianza. Y en esta última parte del camino, el corazón descansa en una verdad simple pero eterna. Dios nunca está ausente, incluso cuando parece silencioso. Porque su presencia no depende del ruido, sino de una fidelidad